¿Puede continuar, congresista del Castillo? Muchas gracias, señor presidente. Acá hemos escuchado con mucha contundencia algunas palabrejas, ¿no? Se quieren tirar la ley, se quieren tumbar la ley. Pero lo dicen porque a veces pues la ignorancia es atrevida. El convenio, en su punto 7, dice: la ley prevé en su tercera disposición complementaria final incentivos al procedimiento de colaboración, etcétera, etcétera. En ese sentido, el Ministerio Público ha considerado eximir de los alcances de la ley 30797 respecto a la persona jurídica colaboradora. O sea, los fiscales están diciendo que la ley que tanto defienden no es aplicable para este caso. Acá está, en blanco y negro. Muy bien. Pero así como dicen con toda soltura de huesos de que hay gente que está oponiéndose al tema, yo recojo las palabras del señor ministro de Justicia, citando inclusive un artículo constitucional. Le he dicho que tenemos el derecho de crítica, y si tenemos el derecho de crítica podemos ejercerlo en diversas formas, unos a favor, otros en contra. Y así como dicen que los que criticamos este acuerdo queremos proteger a algunas personas, yo también podría decir que los que quieren alentar el acuerdo quieren proteger también a otras personas. Por ejemplo, si nos quedamos solamente en 4 temas, tal como se ha acordado, ¿a quién estamos protegiendo porque no entre Rutas de Lima al acuerdo? ¿Quién? ¿A quién estaríamos protegiendo para que no entre el gasoducto del sur, señor presidente? ¿A quién estaríamos protegiendo para que no entre Chaclla y más bien lo hayan liberado y permitan llevarse la plata? ¿Y a quién estaríamos protegiendo para que la IRSA Norte, donde se ha probado que los depósitos de 40 y tantos millones que suponían y decían, no, ha pagado 20, por tanto la diferencia, 20 y tantos, debe ser para Alan García o para ahora resulta que están en la cuenta de Maiman? Quizás algunos de los señores que han sido ministros de Toledo deben saber a dónde terminó esa plata. Entonces, señor presidente, hay un tema muy delicado en este asunto. El señor ministro ha señalado de que, ha dicho, no hay juicios actualmente contra Odebrecht. Debe ser cierto porque lo mismo escuché del señor procurador. Pero le preguntó Fernando Carvalho en radioprogramas al procurador y le dijo, ¿pero pueden haber juicios? Sí pueden haber juicios. O sea, no hay juicios ahora, pero nada impide que haya juicios más adelante. Y no solamente juicios, lo que sí está comprobado, conforme nos ha dicho el señor ministro de Justicia, que hay 7 arbitrajes. Y la pregunta es elemental. Si negociaron estos temas, solamente 4 en lugar de las 15 obras, si negociaron mal eso, ¿por qué no pusieron una cláusula, señor presidente, en que termináramos con los arbitrajes? En que renunciara Odebrecht a la posibilidad de demandar en el futuro al Estado peruano ante el CIADI o ante cualquier instancia internacional. Pésimamente negociado. Eso lo hubiera recomendado cualquier estudiante de Derecho. Se pone una cláusula, en virtud del presente acuerdo, renunciamos a ejercer cualquier acción futura, etcétera. Y otra cláusula, ante los arbitrajes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los resolvemos de esta manera. ¿Y vamos a confiar, presidente, en los arbitrajes? De esa empresa corrupta que compraba a los árbitros, lo cual ya está aprobado o no está aprobado. ¿No está acreditado que los árbitros se vendían y vendían sus laudos arbitrales? Entonces el Perú, de rodillas, mediante sus representantes fiscales y procuradores, le entrega todo a Odebrecht y no se reserva el derecho de defender su patrimonio. Entonces, solamente en estas 4 hubo corrupción, en las otras no hubo corrupción. Entonces, arbitraje. Y esperemos lo que se diga algún día por unos árbitros que sería bueno saber. Yo le quisiera preguntar a través de la mesa al señor ministro, apenas me puede escuchar, que necesitamos que tenga a bien informarnos esos 7 arbitrajes, ¿por qué montos son? Ha dicho las obras, no ha dicho los montos. Es muy importante tener claridad, porque de repente los arbitrajes terminan siendo mucho más onerosos que toda la reparación civil acordada.
lo cual es altamente probable. El tema de la reparación civil. En la reparación civil, bueno, ya hemos visto, Mauricio acaba de demostrar, el otro día también pusimos un video de cómo el propio presidente de la República está insatisfecho con la reparación civil, también lo insinuó el señor ministro de Justicia. Entonces resulta que son tan autónomos los procuradores que no les pueden decir nada. Y son los procuradores los que proponen la reparación civil. Y para proponerla tiene que contratar a unos consultores expertos. Segunda pregunta expresa al señor ministro de Justicia. ¿Quiénes son los consultores expresos que ha contratado el Ministerio de Justicia y los procuradores para que hagan la acotación de la reparación civil? Es indispensable saberlo. Y es más, el reglamento del Congreso, y ha hecho muy bien la congresista Vilcatoma en precisar lo siguiente, igualmente de Rosa María Bartra. No es la ley, señores, lo que ha dado esta liberalidad. Es el reglamento que ha ido más allá de la ley. Y el reglamento no lo hemos aprobado nosotros. El reglamento, que es el Decreto Supremo 096, lleva la firma del señor Presidente de la República y sus distinguidos ministros. Entonces, ahí está la madre del cordero. Es tan detallista el reglamento, señor Presidente, que inclusive están las fórmulas polinómicas, las ecuaciones de cómo se calcula la reparación civil. Entonces lo que quieren es echarnos la culpa a todos nosotros. Pero si ustedes aprobaron la ley, claro, del proyecto que nos mandó el Ejecutivo, eso no lo dicen. Y tampoco dicen que lo reglamentaron más allá del alcance de la ley. Yo no estoy de acuerdo con la derogatoria de toda la ley, pero sí creo que, por ejemplo, la 13ª disposición complementaria final hay que revisarla. Hay que revisarla. ¿Por qué? Porque permite hacer lo que han hecho los fiscales con Odebrecht, eximirlos del alcance de la ley. O sea, agarro todo esto y una vez que lo tengo, te libero. ¿Para qué? Para liberarte de responsabilidad penal, para ponerte una reparación civil baja y para darte nuevos contratos. Y dar nuevos contratos, señor presidente, es una decisión de Estado. De Estado. O sea, Odebrecht no ha sido suspendida un día en el Registro Nacional de Contratistas. La empresa que más ha robado en el Perú no ha sido suspendida un día. No ha sido amonestada siquiera, señor presidente. Es una vergüenza para el país. Y encima, más contratos para que el Estado peruano saque la plata de un bolsillo, le pague a Odebrecht, y Odebrecht con esa misma plata entra al otro bolsillo del Estado peruano pagando su reparación civil. Entonces, en estas condiciones, vamos encontrando otras perlas graves en el asunto. Por ejemplo, la reparación civil estimaban como en 1.200, pero finalmente la ponen en 600, porque eso es lo que le toca a Odebrecht, 600 millones de soles. Que no es nada, ya lo he demostrado. En Estados Unidos, solo por usar el sistema financiero, casi 2.000 millones de dólares. Y en el Perú, que ha coimeado y ha roto la mano a un montón de gente, 200 millones de dólares, la 10ª parte. Entonces, era elemental, y también lo hubiera podido sugerir cualquier estudiante de Derecho, que la responsabilidad en el tema de la reparación civil sea una reparación solidaria y mancomunada. Y los abogados saben a qué me estoy refiriendo, qué cosa implica una obligación solidaria y mancomunada. Por la radio el señor procurador me ha retrucado y ha dicho, no, es mancomunada, no es solidaria, porque ustedes han aprobado la ley. Mentira. El Código Penal, señor presidente, en su artículo 95, vigente plenamente, dice: la reparación civil es solidaria entre los responsables del hecho punible y los terceros civilmente obligados. Y yo digo, ¿y dónde está el Club de la Construcción? ¿Y dónde está el mismo Marcelo Odebrecht? O sea, él sí, que la empresa responda, y él no responde nada con sus bienes propios, nada, siendo un coprocesado. Así es la cosa, así es el entreguismo, así es esta actitud, yo diría, no sé, de rodillas, repito, para no usar un calificativo que pueda alguien resultar agraviado. Pero esto es peor que el contrato Dreyfus de su tiempo, o la venta del guano. Francamente, señor presidente, estamos ante un escándalo nacional. Entonces, a los que ejercemos el derecho a crítica que nos reconoce el señor ministro de Justicia, somos un grupo de corruptos que está intentando tapar a otros.
Cuando yo lo que estoy diciendo y estoy demostrando que más bien los que quieren cerrar solamente en estos 4 y diciendo sí puede haber en el futuro algo más, lo que quieren es, por el contrario, tapar la IRSA Norte, las rutas de Lima, el gasoducto del norte, porque el del sur ya se sabe las cosas. No, el del sur no se ha puesto, me estoy refiriendo a la interoceánica norte y el gasoducto del sur, para ser preciso. Entonces, este tema de la solidaridad es una falla de procedimiento, es una falla de concepto, y yo quisiera terminar con esto, señor presidente. El Perú tenía que jugar contra la selección del mal de Brasil, para hacer una analogía con el fútbol. Entonces la selección de Brasil, con la empresa más corrupta, la mejor asesorada, con consultores, abogados, economistas, todo, el Perú, ¿qué le pone al frente? A un par de fiscales, un par de procuradores. No dudo de la buena fe de ellos. No pongo en cuestión su honorabilidad. Lo que pongo en cuestión es su eficacia, su eficiencia, su experiencia. Si seguimos con la analogía del fútbol, yo diría, han jugado un equipo de calichines con la selección de la corrupción del mundo. ¿Cómo íbamos a suponer que el Perú iba a tener una buena reparación civil? ¿Cómo íbamos a suponer que no se podía terminar echando ante una situación que siga contratando? Y contestan una tontería, dicen, sí, una cosa es que puedan contratar y otra cosa es que ganen. Al momento que postulan, ya verán cómo ganan, pues. O se arreglan, o se consorcian, o ya verá cómo se entienden, formarán otro club de la construcción. Entonces, esto es una ingenuidad. Entonces nos viene a decir el señor ministro, yo no tengo nada que ver. Absolutamente nada que ver. Yo le voy a alcanzar acá 3 preguntas adicionales al ministro, relativos a el tema que el otro día reseñé aquí en el Pleno, señor presidente, que fue vamos a decir, la increíble audiencia que se realizó en la ciudad de Sucre, Bolivia, con unos senderistas. Estando los procuradores ahí, nos va a decir el señor ministro que tampoco, que esos tienen tal autonomía que no se les puede ni siquiera llamar la atención por no haber sido eficientes, atentos, estando en el mismo ámbito, en la misma ciudad, en el mismo local, no salir a replicar a los senderistas que estaban ahí. Eso es una ingenuidad. ¿Acaso no han sacado a otros procuradores en otro momento, hace pocos meses, este mismo gobierno? ¿O no es verdad? O sea, cuando conviene los votan, y cuando no conviene son autónomos, no puedo decir nada. Eso no es cierto, señor presidente. Es inaceptable las explicaciones que se vienen dando acá. Yo creo que aquí alcanzo las preguntas, por favor, para el señor ministro, alcáncele para que pueda responder en el momento y le voy a agradecer. Yo sé que no son parte del pliego, pero me parece importante que el Perú sepa por qué no se atendió el tema contra los senderistas en Bolivia. Pero para concluir nuestro tema de este famoso acuerdo, menos mal que el presidente del Poder Judicial ha dicho una cosa que es importante. Primero, y hay que tomar debida nota acá, primero, este acuerdo tiene que ser aprobado por 4 jueces, no es uno solo. Hay 4 procesos y son 4 jueces. Si es que no vayan a querer aquí soslayar a 3 de ellos y buscar el que más le conviene para sacar adelante el tema. Y segundo, el presidente del Poder Judicial ha dicho una cosa, que es absolutamente lógica. El acuerdo es perfectible mientras no sea aprobado finalmente. Y eso es lo que intenta esta interpelación, señor presidente y señor ministro de Justicia. ¿Qué cree, que lo hacemos por fastidiarle, por hacerle la vida imposible, por proteger a otras personas? No, señor. Lo hacemos para que mejoren las cosas. Para que en lugar de ser 4 sean todos los contratos con Odebrecht. Para en lugar de ser 610 millones sea más, sea lo que corresponde técnicamente. Para saber quiénes hicieron esos cálculos. Para poder integrar una serie de otras decisiones. Para que no siga contratando con el Estado, porque esa es una prebenda. Es una granjería, como se diría en los viejos tiempos. Esa es una entrega total. Al que viene y te asalta, te roba y corrompe, tú le sigues dando esas cosas.
Y el nivel de penetración, señor presidente, es tal que lo voy a demostrar, fíjese. Este libro es un libro del Poder Judicial, editado con el auspicio del Banco Mundial. Y en una de sus páginas, entre las voces, según dice acá el titular, testimonios de confianza, dice, testimonios de confianza. Página 185, testimonio de confianza, Jorge Barata. Jorge Barata. En un libro donde las más importantes personalidades del Perú daban sus testimonios, incluido Barata. Entonces, el nivel de penetración de esta acá está el libro. Perú Lex. En consecuencia, esta gente todavía tiene, pues, tentáculos. ¿Y cómo no los va a tener, señor presidente? ¿Cómo no los va a tener? Si más bien en la investigación que hay que penetrar a fondo, seguir a fondo, está comprometido el anterior presidente, el doctor Kuczynski, a quien yo le tengo mucha consideración, pero está comprometido, es un hecho objetivo. Y los que hoy día defienden el tema han entrado gracias a Kuczynski al Congreso. Y también hay imputaciones que no han sido aclaradas por el actual señor presidente, el señor Vizcarra. Porque resulta que usted sabía que era del consorcio con IRSA. No sabía. ¿Cómo no va a saber siendo decano del Colegio de Ingenieros, siendo contratista en la misma obra, que pasaba por su pueblo, Moquegua? Oiga, y cuando sacaron el poder de Graña y Montero, tampoco sabía, no se acordaba, inscrito en registros públicos. Y cuando tenía el consorcio con Obrainsa, que no ha sido mencionada, han mencionado como 15 empresas, Obrainsa no está, tampoco sabían. Entonces, ¿a quién hay que investigar, señor presidente? ¿Quién más está bajo la posible lupa de esta investigación que quieren tapar, para que solamente se cierre acá y no vaya más allá? Ahí está. No es que nosotros queremos blindar ni proteger a nadie, absolutamente a nadie. Porque ya el testimonio del señor Barata se hará en pocos días y veremos lo que pasa ahí. Pero es claro, porque esto no va a impedir de ninguna manera, esta interpretación de ninguna manera va a impedir esos testimonios y cualquier otro que se pueda dar, como no impidió los anteriores que ya se dieron. Pero, evidentemente, estamos ante una situación en la que yo interpreto que se quiere tapar otras opciones de investigación para cerrar. Échale tierra y tápalo, esa es la cosa. Y ahí termina la cosa. Bien, señor presidente, yo agradezco su deferencia. Le agradecería al señor ministro a través suyo que responda a los temas puntuales que he precisado. Que asesore, cómo se llaman, cuánto es el monto de los arbitrajes y las 3 breves preguntas que le he mandado sobre el tema de Movadef, que no deja de ser importante en estas circunstancias. Muy amable, muchas gracias. Muchas gracias, congresista del Castillo. Tiene la palabra el congresista Víctor Andrés García Belaúnde.